Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 7. Quítate todos los honores, ¿qué eres? Ya era pasada la medianoche, casi las 2 de la mañana, y Nakiri Erina seguía sin poder dormir. Yacía en la cama en pijama, dando vueltas y vueltas, incapaz de encontrar la paz. Incluso cuando cerraba los ojos, el sueño la eludía. Su corazón se sentía como una olla de sopa hirviendo, el lago de su corazón estaba agitado, tan violento como un volcán a punto de entrar en erupción. Por mucho que intentara relajarse, una figura en particular aparecía inevitablemente en su mente. Fue esa figura la que la había impactado tanto hoy, la que había trastocado por completo su percepción de lo que significaba ser chef. Finalmente abrió los ojos, con la mirada violeta llena de confusión, desconcierto e indignación. Kamisaka Yuto, pronunció lentamente el nombre entre dientes apretados, como si albergara un odio profundo hacia él. Si Yuto supiera esto, seguramente se sentiría agraviado, ya que sinceramente ni siquiera sabía quién era ella antes de hoy. Erina estaba furiosa. Le enfurecía que alguien con semejantes habilidades culinarias se rebajara voluntariamente a regentar un pequeño local en pleno barrio rojo. Ella también estaba perdida, sin entender cómo la comida común que siempre había despreciado podía volverse tan increíblemente deliciosa que subvertía por completo sus conocimientos culinarios hasta la fecha. Además, estaba profundamente desconcertada. ¿Porque un chef de tan extraordinaria habilidad tenía una reputación tan desconocida? Tras investigar, ni siquiera había podido encontrar un solo registro de su pasado. La lengua de Dios era un don del cielo, pero también una maldición. Las papilas gustativas y los sentidos hipersensibles permitían a su dueño experimentar un mayor placer culinario, pero también estaban sometidos a un impacto mucho mayor. El tamagoyaki era un plato de la máxima sencillez, nada más que huevos mezclados con azúcar. Sin embargo, cuando probó el tamagoyaki preparado por Kamisaka Yuto, experimentó un sabor delicioso y una impresión que nunca antes había sentido en su vida. Ella jamás había reconocido platos tan sencillos. Pero ahora, había aparecido alguien que realmente bastaba para trastocar su cognición y destrozar su mundo. Para la perspectiva culinaria que había desarrollado a lo largo de tanto tiempo, esto fue un shock tremendo, y después del shock vino el dolor. Si reconocía lo deliciosa que era la comida popular, ¿no significaba eso que sus arraigadas creencias culinarias habían estado equivocadas todo el tiempo? Para ella, cocinar nunca fue solo algo para llenar el estómago, cocinarlo era todo. Era algo que realmente podía considerarse una creencia. Pero ahora, había aparecido una grieta en la fe que había mantenido durante tanto tiempo. ¿Cómo no iba a sentir dolor? Erina se levantó de la cama, se puso un abrigo y caminó hacia la puerta de su habitación en pantuflas. En el momento en que la abrió, vio que la sala de estar exterior estaba brillantemente iluminada. Un atisbo de confusión apareció en sus ojos cansados, y cuando vio a Senzaemon sentado allí, a esa confusión se unió rápidamente la sorpresa. Abuelo, ¿qué haces aquí? Erina lo miró completamente desconcertada. Porque he estado esperando a que salieras. El rostro de Senzaemon estaba perfectamente tranquilo. Erina quedó desconcertada por sus palabras. Siéntate aquí. Le hizo una seña para que se sentara frente a él. Una vez que Erina se sentó, Senzaemon comenzó a hablar: sabía que no podrías dormir después de regresar de allí. Como imaginaba, tenía razón. Erina dudó un instante antes de suspirar y asentir con la cabeza. Comillas, ¿tienes mucho dolor? Su pregunta provocó una expresión de sorpresa en el rostro de Erina. Lo entiendo. El choque de valores y percepciones culinarias no es algo que se pueda describir como una brisa suave. Debes sentirte muy inquieto y ansioso ahora mismo. Estás dudando de si todo en lo que siempre has creído era realmente cierto. ¿Me equivoco? Erina asintió en silencio. La expresión cabizbaja de la joven era lastimeramente hermosa, y su deslumbrante cabello rubio parecía haber perdido su vitalidad, cayendo lánguidamente sobre sus hombros. Comillas, Erina. La voz de Senzaemon, como el tañido de una gran campana, la sobresaltó de inmediato. Comillas, piensa detenidamente en quién eres. Deja de lado todos los honores, que eres en tu esencia. Su voz, antigua pero potente, sumió a Erina en profundos pensamientos. Ella era la joven de la familia Nakiri. Era la princesa de Totsuki, admirada por todos. Pero debajo de todo eso, era chef.
Si era derrotada en el ámbito culinario, entonces usaría la cocina para aplastar a su oponente. La frustración y la impotencia en sus ojos dieron paso gradualmente a la vitalidad. Una llama llamada espíritu de lucha comenzó a arder con fuerza en su interior. Senzaemon sonrió. Abuelo, ahora lo entiendo. Erina respiró hondo, recuperando su imponente aura. La princesa, orgullosa como una leona, había regresado. Gracias, abuelo, ya sé qué hacer. Tras decir esto, regresó a su habitación. Cuando solo quedaba Senzaemon en la sala de estar, el anciano dejó escapar un suave suspiro. Su propósito al llevar a su nieta a ver a Kamisaka Yuto era profundo. Azami, Erina ya no debería tener que soportar el peso de tus retorcidos valores. Senzaemon cerró los ojos con fuerza durante casi 2 minutos, como si estuviera recordando algo. Cuando las volvió a abrir, un destello de luz intenso apareció y desapareció. Mientras tanto, Kamisaka Yuto permanecía sentado en silencio detrás del mostrador, pensando en lo que acababa de suceder en el callejón. Esa escena, en la que parecía que el tiempo se había detenido, fue sencillamente asombrosa. Comenzó a rebuscar cuidadosamente en sus recuerdos para averiguar qué demonios le había sucedido. Tras pensarlo una y otra vez, finalmente recordó el pequeño destello de luz verde que Kazami Yuka le había dado. Aparte de eso, no se le ocurría nada más fuera de lo común. En los últimos 2 meses, esa había sido la única anomalía real. En el momento en que la luz se fusionó con su cuerpo, sospechó que podría tratarse de algún tipo de maldición. Ahora bien, parecía que ese no era el caso en absoluto. Tras darle una paliza a ese grupo de delincuentes, Yuto descubrió los cambios físicos en su propio cuerpo. Sentía profundamente que se había vuelto mucho más fuerte. Para comprobarlo, realizó una prueba deliberadamente. En el patio trasero de la pequeña tienda había una bicicleta que él usaba para desplazarse durante el día. Hacía apenas unos instantes, la había levantado entera con la fuerza de un solo dedo, sin fatiga ni esfuerzo alguno. Luego saltó con todas sus fuerzas varias veces, dándose cuenta de que un solo salto enérgico podía elevarlo casi 3 o 4 metros en el aire. Ahora estaba completamente seguro de que la luz verde de Yuka había fortalecido su cuerpo y le había otorgado algún tipo de habilidad temporal. Al concentrar su atención, Yuto volvió a entrar en ese estado milagroso. Era como si todo se hubiera ralentizado, y solo él se movía a velocidad normal. Sin duda, tendría que preguntarle a Kazami Yuka qué era esa habilidad la próxima vez que lo visitara. En el momento en que relajó su concentración, el mundo a su alrededor volvió a la normalidad. No se le ocurría nada más con solo sentarse a pensar en ello, así que bien podría dejarlo de lado por el momento. Por ahora, bastaba con saber que la luz verde le resultaba beneficiosa. ¡Eswoosh! La puerta se abrió de nuevo y Yuto se puso de pie inmediatamente. Bienvenidos, saludó, aunque pronunció la palabra con cierta vacilación. La puerta estaba abierta, pero ¿por qué no había nadie? Splash. Se oyó un sonido, parecido al de gelatina temblando. Yuto se inclinó hacia adelante, confundido, al darse cuenta de que el ruido provenía de debajo del mostrador. Oye, soy Rimuru. Una sustancia azul, redonda y gelatinosa, yacía en el suelo. Aunque Yuto podía ver sus ojos, seguía siendo un poco extraño. Tenía exactamente el aspecto de un slime. Como Rimuru estaba en el suelo, Yuto, lógicamente, no podía verlo desde detrás de la barra, ya que el mostrador le bloqueaba la visión. Hola, ¿qué te gustaría comer? Yuto se quedó perplejo solo por un segundo antes de que su semblante volviera a la normalidad. Tras regentar la tienda durante 2 meses, había visto todo tipo de cosas y criaturas extrañas. Que apareciera un slime ahora no fue realmente tan sorprendente. Comillas, ¿tienes alguna recomendación? La voz de Rimuru sonaba un poco como la de un niño, y su aspecto redondo y regordete era bastante adorable. ¿Tienes alguna preferencia de sabor? Preguntó Yuto. Algo dulce, por favor, dijo Rimuru tras un momento de reflexión. Era extraño, la criatura era claramente un limo con rasgos faciales que consistían en solo 2 finas hendiduras a modo de ojos, pero Yuto podía sentir su proceso mental. De acuerdo, por favor, espere un momento. Yuto esbozó una leve sonrisa y entró en la cocina trasera. Rimuru saltó directamente sobre una silla. Como Slime, parecía un gato acurrucado sentado en el asiento. Mientras Yuto preparaba su comida, Rimuru mostró una expresión de nostalgia extremadamente humana. Jamás pensó que sería capaz de regresar a un pequeño restaurante de la sociedad moderna como este.
Eso le hizo sentir que la decisión que acababa de tomar había sido realmente brillante. Se encontraba patrullando la aldea de la tribu Goblin cuando, de repente, descubrió una puerta mágica que aparecía ante él. En el momento en que lo vio, sintió un fuerte impulso de abrirlo. Cuando expresó su intención de hacerlo, el jefe de la aldea lo detuvo y envió a un duende para que lo probara primero. Pero ese duende no pudo abrir la puerta en absoluto, no se movió ni un centímetro. El deseo de empujar la puerta se hizo aún más fuerte en el corazón de Rimuru. En ese momento tuvo una sensación extraña. Quizás esa puerta había aparecido solo para él. Tras inmovilizar por la fuerza al jefe de la aldea y a los demás goblins aterrorizados, se acercó con valentía. En el instante en que tocó la madera, una información se transmitió directamente a su mente. Al instante siguiente, ya había llegado aquí. Al mismo tiempo, comprendió las reglas de este lugar. Era un restaurante, y lo único que tenía que hacer era pedir algo de comer. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.